Unidad 10. Introducción a la seguridad en redes locales. Los temas que vamos a ver son la seguridad en punto de terminal, el control de acceso, las amenazas a la seguridad en la capa 2, ataques de tablas de direcciones MAC y ataques a las redes locales. La seguridad de punto de terminal se refiere a los ataques que pueden recibir los equipos de diferentes tipos. Puede ser un ataque de denegación de servicio distribuido, en inglés de DOS, que consiste en un ataque coordinado por muchos dispositivos que pueden estar atacando a un mismo equipo a un mismo tiempo, y estos les llamamos zombies. Otro tipo de ataque puede ser una filtración de datos, que consiste en que el servidor de datos o los hosts en una organización se comprometen la seguridad con el fin de robar información confidencial. Otro estilo puede ser el malware, que consiste en que los hosts en una organización pueden ser infectados con software malicioso que causa una serie de problemas. Por ejemplo, el ransomware como el WannaCry, el Bad Rabbit, que, mostrando en la figura que estamos presentando aquí, encripta los datos en un host y bloquea el acceso hasta que se pague un rescate. Espero que no les haya tocado este caso. Los dispositivos que podemos emplear para la seguridad o ejemplos de este tipo de cosas pueden ser, por ejemplo, los VPNs. Las VPNs son conexiones utilizando medios seguros que nos van a permitir que se estén conectando dos redes locales a través de un medio inseguro como lo es el Internet. Otro sistema pueden ser los NFG, que son los firewalls de siguiente generación, los cuales proporcionan inspección de paquetes con estado, visibilidad y control de aplicaciones. Un sistema de prevención de intrusos de la próxima generación, los NGIPs, y la protección avanzada contra malware, los AMP y filtrados de URL. Son dispositivos que podemos entrar ahora modernamente. También de los dispositivos NACs, que incluyen autenticación, autorización y registro, el AAA, que se pueden emplear en empresas grandes. Con esos servicios podrían incorporar a un dispositivo que pueda administrar políticas de acceso en una amplia variedad de usuarios y tipos de dispositivos. La protección de terminales consiste en que vamos a hacer todo lo posible para que los equipos de cómputo que estén siendo utilizados como punto final no tengan un compromiso de seguridad. En este caso, los dispositivos de LAN como los switches, los controladores de LAN inalámbricos, los WLC y otros puntos de acceso se interconectan con puntos de terminales. La mayoría de estos dispositivos son susceptibles a los ataques LAN que se cubren en este módulo. Sin embargo, muchos de los ataques se originan dentro de la red. Si un atacante se infiltra en un host interno, este puede ser el punto de partida para que se obtengan acceso a dispositivos esenciales del sistema, como servidores e información confidencial. Los puntos terminales son hosts que generalmente consisten en computadoras portátiles, computadoras de escritorio, servidores y teléfonos IP, así como dispositivos del usuario, cuando usamos el concepto de Bring Your Own Device. Los puntos terminales son particularmente susceptibles a ataques relacionados con malware que se originan a través del correo electrónico o la navegación web. Estos puntos finales suelen utilizar características de seguridad tradicionales basados en hosts, como antivirus, anti-malware, firewalls basados en hosts y sistemas de prevención de intrusos basados en hosts. Sin embargo, actualmente los puntos finales están más protegidos por una combinación de NAC, software AMP basado en hosts, un dispositivo de seguridad de correo electrónico y un dispositivo de seguridad web. Los productos de protección avanzados de malware incluyen soluciones de dispositivos finales como el Cisco AMP. En esta figura representamos la topología simple que representa todos los dispositivos de seguridad de red y soluciones de dispositivos finales que estaremos discutiendo en este módulo. Los dispositivos de seguridad de correo electrónico, los ESA, son sistemas que permiten que
tengamos un cierto nivel de seguridad con respecto a este tipo de información que transmitimos a través de correo electrónico. Los dispositivos ESA están diseñados para monitorear el protocolo simple de transferencia de correo, el Simple Mail Transfer Protocol, SMTP. Estos dispositivos se actualizan en tiempo real de Cisco Talos, quien detecta y correlaciona las amenazas con un sistema de monitoreo que utiliza una base de datos mundial. Los Ciscos ESA extraen unos datos de inteligencia de amenazas cada 5 o 3 minutos. Esas son algunas de las instrucciones, por ejemplo, de lo que hacen estos sistemas. Pueden bloquear las amenazas, remediar contra el malware invisible que invade la detección inicial, descartar correos con enlaces malos, bloquear el acceso a sitios recién infectados y encriptar el contenido de los correos salientes para prevenir pérdidas de datos. En este caso, vemos cómo el atacante envía un ataque de suplantación a una importante red en la red. El firewall lo que va a hacer es reenviar todos esos correos al ESA, y el ESA va a analizar el correo electrónico, lo registra y si es un malware lo descarta. Entonces los ESA son dispositivos que nos van a estar permitiendo estar analizando como tal el correo electrónico. Los dispositivos de seguridad de red, por ejemplo el WSA, el Cisco Web Security Appliance, es una tecnología para reducir las amenazas basadas en la web. Estos sistemas ayudan a las organizaciones a abordar los desafíos de asegurar y controlar el tráfico web. Los Ciscos WSA combinan protección avanzada contra malware, visibilidad y control de aplicaciones, controles de políticas de uso, aceptables e informes. Los Ciscos WSA proporcionan un código completo sobre cómo los usuarios acceden a Internet. Ciertas funciones de aplicaciones como el chat, mensajería, video y audio pueden transmitirse, restringirse con límites de tiempo y ancho de banda o bloquearse, de acuerdo con los requisitos de las organizaciones. La WSA puede realizar listas negras de URL, filtrado de URL, escaneo de malware, categorización de URL, filtrado de aplicaciones web y cifrado y descifrado del tráfico web. Aquí vemos cómo esos sistemas hacen todo lo que acabamos de platicar. En este caso el usuario intenta conectarse a un sitio web. El firewall va a reenviar la solicitud del sitio web a la WSA. Y la WSA evalúa la URL y determina si un sitio marcado en la lista negra. El WSA descarta el paquete y envía un paquete de denegación al usuario en caso de que esto ocurra. Vamos a revisar con el quiz 10.1.6 lo que acabamos de revisar. La autenticación de una contraseña local es el tema 10.2.1, en el cual vamos a ver cómo anteriormente habíamos visto que las NAC proveen servicios de autenticación, el servicio AAA. En ese tema vamos a comprender más acerca de este sistema de control. Muchas de las formas de autenticación pueden ser llevadas a cabo en dispositivos de red, y cada método ofrece diferentes niveles de seguridad. El método más simple de autenticación para acceso remoto consiste en configurar un inicio de sesión combinando nombres de usuario y contraseña a nivel de consola, líneas BTY y puertos auxiliares, como se muestra en la siguiente figura. Este método es el más simple de implementar, pero también el más débil y menos seguro. Este método no es flexible y la contraseña se envía en texto claro. Entonces aquí estamos viendo cómo le ponemos un password al acceso de la BTY. Entonces entramos a la BTY 04, por ejemplo, y le ponemos un password, aunque sea complejo, pero esto se puede ser susceptible de romperlo porque lo envía en texto claro. SSH en este caso es un sistema más seguro porque encripta la información que estamos requiriendo y que estamos transmitiendo. En este caso, SSH es un tipo de acceso que nos va a requerir un nombre de usuario y una contraseña que se encriptan durante la transmisión. El nombre de usuario y la contraseña pueden ser autenticados por el método de base de datos local y proporciona más responsabilidad porque el nombre de usuario queda registrado cuando un usuario inicia sesión. Aquí vemos el comando para establecer SSH en un equipo, en este caso un router. Entramos en modo de configuración global y generamos el dominio IP Domain Name
y aquí le ponemos el nombre del dominio, en este caso example.com. Activamos el sistema de criptogeneración. CryptoKey Generates RSA General Key Módulos 2048. Esto lo que va a establecer es un sistema de criptogeneración y utilizar un módulo de 2048. Va a generar un usuario con el comando username, el usuario es admin, secret y el password es este. Aquí, como pueden observar, estamos utilizando un password complejo. Activamos la versión 2 de SSH versión 2 y activamos el SSH en la BTY. Entonces ahora sí entramos a la BTY 04 y lo relacionamos con el SSH. Transport Input SSH, que es lo que acabamos de generar con la criptogeneración, y login local. Esto método lo que va a desarrollar es que a partir de este momento vamos a poder introducirnos al sistema con SSH. Este método como tal tiene algunas limitaciones, por ejemplo que la cuenta de usuario debe ser configurada localmente en cada dispositivo. En una empresa muy grande con muchos routers y switches puede tomar mucho tiempo implementar y cambiar la base de datos en cada dispositivo. A este respecto les comento que actualmente se puede utilizar lenguajes de programación, concretamente Python por ejemplo, para generación de un script que genere todos estos cambios en muchos dispositivos al mismo tiempo de manera automática. Además, la combinación de la base de datos local no proporciona ningún método de autenticación de respaldo. Por ejemplo, ¿qué sucede si el administrador olvida el nombre del usuario y la contraseña para este dispositivo? Sin un método de respaldo disponible para la autenticación, la restauración se convierte en una única opción. Una mejor opción es hacer que todos los dispositivos se refieran a la misma base de datos de nombres de usuario y contraseña en un servidor AAA. El ejemplo y lo que vamos a desarrollar ahora es identificar o entender cómo funciona este concepto. Vamos a ver los componentes AAA. AAA para empezar significa autenticación, autorización y registro. Ya el inglés esto ya españolizado, y es similar al uso de una tarjeta de crédito como lo vemos. Una tarjeta de crédito relaciona los nombres y tenemos todos los datos si vemos la tarjeta y vemos el estado de cuenta. Entonces tenemos varias opciones. Para entender la autenticación nos va a indicar quién es. Entonces tenemos de alguna manera la forma con la que la vamos a poder relacionar con el número de la tarjeta, el nombre. La autorización significa si lo relacionamos con un estado de cuenta, cuánto es el límite, por ejemplo, de lo que puede gastar. Y el registro es qué hizo, en qué gastó, por ejemplo. Entonces todo esto es lo que podemos relacionar o entender con el proceso de AAA. Vamos a entender cómo funciona este proceso de autenticación. Hay dos métodos para implementarlo, que son local y basado en servidor. En la autenticación local, en este caso, todo lo generamos en el propio equipo, que es el caso que acabamos de ver. Entonces, en este caso, el servidor AAA local guarda los nombres de usuario y contraseña localmente en un dispositivo de red como un router o un switch Cisco. Los usuarios de autenticación con la base de datos locales como se muestra en esta figura. Entonces todo queda relacionado en este equipo. La otra alternativa es hacer en un servidor AAA. Con este método basado en servidor, el router accede a un servidor AAA, que es el que mostramos en este caso. El servidor AAA contiene los nombres de usuario y contraseña de todos los usuarios. El router AAA usa el protocolo de sistema de control de acceso de acceso terminal mejorado, abreviado TACAS Plus, o el protocolo de servicio de autenticación remota de usuario de discado, denominado Radius, para comunicarse con el servidor AAA. Cuando hay múltiples enrutadores y switches, el método basado es el más apropiado. Entonces esta es otra opción que tenemos para que se vayan y se autentiquen en un solo servidor. La autorización consiste en que el servidor va a permitir, en función de la información que contiene, y esta autorización es automática y no requiere que los usuarios tomen medidas adicionales después de la autenticación. La autorización controla lo que el usuario puede hacer o no después de una autenticación satisfactoria.
La autorización utiliza un conjunto de atributos que describe el acceso del usuario a la red. Estos atributos son usados por el servidor AAA para determinar los privilegios y restricciones para este usuario. De tal manera que ahora en este caso los usuarios se registran aquí en el servidor y ese es el que determina a dónde puede entrar o no. El proceso de registro consiste en que el proceso AAA recopila y reporta los datos de uso. La organización puede utilizar estos datos para fines como auditoría o facturación. Los datos que se recopilan se pueden incluir la hoja de inicio y finalización de la conexión, los comandos ejecutados, la cantidad de paquetes y el número de bytes. Un uso muy implementado deben registrar consistentemente en combinarlo con autenticación AAA. Los servidores AAA mantienen un registro detallado de lo que el usuario autenticado hace exactamente en el dispositivo. Como vemos aquí, en este caso todos los comandos ECEC y de configuración que emite el usuario. El registro contiene varios campos de datos, incluidos el nombre del usuario, la fecha y hora, y el comando real que introdujo el usuario. Esta información resulta útil para solucionar problemas de dispositivos, por ejemplo. Además, nos proporciona la evidencia contra individuos que realizan actividades maliciosas. Podemos activar más adelante, vamos a ver que se pueden generar logs, los cuales nos permiten estar monitoreando todas las acciones y comandos que nuestros usuarios están utilizando. Hay un estándar muy importante que es el 802.1x. Este estándar de la IEEE define un control de acceso y un protocolo de autenticación basado en puertos. Este protocolo evita que las estaciones de trabajo no autorizadas se conecten a una red local a través de puertos de switch, por ejemplo, de acceso público. El servidor de autenticación autentica cada una de estas estaciones de trabajo que está conectado a un puerto de switch antes de habilitar cualquier servicio ofrecido por el switch o la LAN. Con la autenticación 802.1x basados en puertos, los dispositivos de red cumplen roles específicos como el concepto de suplicante, que es el término que se le da a un equipo que requiere acceso y responde a solicitudes del switch. Otra figura es el autenticador, que en este caso, por ejemplo, puede ser un switch, el cual controla el acceso físico a la red según el estado de la autenticación del cliente. Y una figura más es la autenticación, que ejecuta la autenticación del cliente y puede ser en un servidor. Vamos a verificar la comprensión de control de acceso con el quiz 10.2.7. Y nos vamos a ver en el siguiente video para ver la capa 2 de vulnerabilidades, el tema 10.3.1.